Buen día. El día de hoy tocaremos un tema que, bueno, por lo menos para mí es sumamente apasionante y a la vez toca algunas fibras sensibles, pues es una patología que ha tocado vidas valiosas desde el punto de vista familiar a nivel nacional. Es una patología que ha robado seres queridos, personas allegadas, y a pesar de que hemos hecho cambios importantes que han generado una disminución en la incidencia y la mortalidad del cáncer gástrico, sigue siendo una patología importante en nuestra población y no debemos olvidarla. Y por lo tanto, para mí es un gusto tratar con ustedes hoy este tema, cáncer gástrico. Yo soy el doctor Farhad Razbani, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva del Hospital Clínica Bíblica y el Centro de Detección de Cáncer. Veamos estas gráficas del Globocam para el 2019, pues publicadas en el 2019, muestran las cifras del 2018 y vemos que a nivel mundial, cuando sumamos ambos sexos en cuanto a la incidencia, el melanoma y otros cánceres siguen siendo el mayor porcentaje de pacientes. Sin embargo, después de pulmón, mama y colorectal, próstata, contamos con una incidencia alta de cáncer gástrico, aproximadamente un 5.7% de la población mundial. Vemos que sí ha existido una tendencia en la disminución de casos nuevos para el 2018. Sin embargo, en cuanto a muertes, mantenemos una tercera posición, superado solo por pulmón y colorectal, con 8.2% de mortalidad. Y por eso es que el cáncer gástrico sigue siendo una patología importante, a pesar que hemos generado una disminución en la incidencia y en la mortalidad. También sigue siendo una enfermedad mortal, y de aquí es la importancia de la detección temprana. Vemos esta pequeña porción de tierra que nos representa nuestro querido país Costa Rica, que a pesar de nuestros cambios y pues la mejoría que hemos tenido en la disminución pues de casos de cáncer gástrico, seguimos siendo un punto caliente y nos ubicamos en más de 16.5 por cada 100.000 habitantes, y mantenemos un perfil epidemiológico muy similar a lo que pasa en países asiáticos y también en lo que ocurre en algunos países de Sudamérica. Entonces, a pesar de que hemos mejorado, no podemos bajar la guardia, pues seguimos en una zona roja, seguimos en un punto caliente. Y Latinoamérica también a nivel general se mantiene con una posición importante, pues si vemos la incidencia en ambos sexos y también mortalidad, nos mantenemos en una tercera posición. Entonces, diríamos, una tercera posición no está tan mal. Sin embargo, como representamos una población tan pequeña, tener tantos casos de cáncer, pues demuestra que el grano que estamos aportando de arena en cuanto a incidencia y mortalidad es bastante alto. Entonces, es una enfermedad que no debemos olvidar, que no debemos bajar la guardia y que debemos seguir trabajando. Y esta gráfica, pues del Lucan también, pues, algunos datos de Costa Rica muestran que para ambos sexos, excluyendo el melanoma, el cáncer más frecuente en nuestro país ahora es el de próstata, seguido por el cáncer de mama, y vemos qué importancia ha tomado el cáncer colorectal. El cáncer colorectal se ubica ahora superior al cáncer gástrico en cuanto a incidencia, y esto se debe a los cambios en el patrón alimenticio que ha tenido la población costarricense, en la cual hemos virado a una alimentación muy similar al perfil norteamericano, con dietas procesadas, dietas ricas en grasas, y todos estos cambios en la alimentación han generado que el cáncer colorectal actualmente sobrepasa el cáncer gástrico. Y cuando vemos la gráfica con respecto, pues, a los varones, para todas las edades sigue siendo el cáncer de próstata el más frecuente, superado solo por el cáncer de piel, y posteriormente sigue el colorectal y el de estómago. En cuanto a las mujeres, el de mama, tiroides, colorectal superan al gástrico, pero sigue teniendo una importancia. Si vemos la distribución por edad, el subgrupo de pacientes que más se afectan, y estos son datos nacionales, son el subgrupo entre los 40 y los 80 años. Y es por este motivo que este subgrupo es el que debemos ser enfáticos en las estrategias de screening, de tamizaje. Los pacientes sanos mayores a 40 a 50 años deben tener al menos una endoscopía, pues, y a partir de esta endoscopía los seguimientos pueden variar dependiendo de los hallazgos endoscópicos. Sin embargo, es importante que al menos tengan una para ese periodo de edad, y es porque este subgrupo de pacientes representan una incidencia importante en los números de cáncer gástrico. A pesar de esto, vemos que también hay subgrupos de pacientes jóvenes que tienen esta enfermedad, y probablemente sus pacientes corresponden más a su tipo de cáncer difuso, que tienen un factor genético y molecular importante, y eso lo veremos más adelante. Factores de riesgo para cáncer. Vemos este estudio asiático del 2019 en donde se enumeran muchísimos factores a nivel de dieta, estilo de vida,
variantes genéticas, historia familiar, medicamentos, infecciones, demográficos, etcétera. Y pues no es mi objetivo revisarlos todos, sin embargo, algunos de los más importantes los enumero en esta slide, en el cual de manera general hay factores de riesgo ambientales importantes asociados a pues, aumento de la frecuencia o aumento en el riesgo en el cáncer gástrico, y principalmente los clásicos han sido sal y comidas preservadas, los alimentos que pues tienen abundantes compuestos nitrosos, el bajo consumo de frutas, vegetales y fibra. El tabaquismo es una causa importantísima, es un factor de riesgo sumamente pues, asociado al cáncer gástrico, y por eso a los pacientes se les debe de aconsejar sobre el cese del fumado, la obesidad, el déficit de folatos, algunas exposiciones ocupacionales. Otros factores de riesgo importantes en la génesis de cáncer gástrico, principalmente el de tipo intestinal, es la infección por Helicobacter pylori, el Epstein-Barr virus, perdón, alcohol, estatus socioeconómico bajo, pues que también se asocia un poco con la infección por Helicobacter, y también algunos tipos de cirugías gástricas son factores de riesgo, y por eso los pacientes que se le han hecho cirugías tipo gastrectomías como las de Billroth o gastrectomías en Y, se les debe dar un seguimiento, pues también tienen factores de riesgo o un riesgo incrementado para tener cáncer en el muñón. Algunos factores relacionados específicamente al huésped, de manera clásica se ha dicho que el grupo sanguíneo A pues lleva a una tendencia, a un aumento en el riesgo de padecer cáncer. De manera definitiva hay una predisposición familiar, y por eso los pacientes que tienen algún familiar con antecedente en primer grado de cáncer gástrico se debe tamizar, y se debe tamizar por lo menos 10 años del diagnóstico de la enfermedad, o al menos a los 40, 50 años. Las estrategias de tamizaje varían de país a país, cada país tiene pues su propio programa de tamizaje. Sin embargo, esta recomendación desde el punto de vista de predisposición familiar debemos tenerla con una consideración significativa. Hay subtipos de cáncer hereditario que tienen que ver con mutaciones específicas, como el cáncer gástrico difuso hereditario, algunos otros síndromes de cáncer asociados a enfermedades o cáncer polipócicos, algunos polimorfismos genéticos, los pólipos gástricos de tipo adenomatoso y algunos pólipos hiperplásicos del estómago pueden ser factor de riesgo para cáncer gástrico. Hay pólipos como los glandulares fúngicos que no son factores de riesgo para cáncer gástrico. Sin embargo, pues en este aspecto la parte del manejo endoscópico es importante para el diagnóstico y resección de este tipo de lesiones antes de que se conviertan en lesiones malignas. Y lo otro son los síndromes de inmunodeficiencia, que al tener alguna alteración en la destrucción pues de algunas células que tienen mutaciones en los estados de inmunocompromiso, hay un factor que aumenta el riesgo de cáncer del aparato digestivo, aumenta el riesgo de cáncer gástrico de manera general. ¿Cuáles van a ser los tipos más frecuentes de cáncer? Entonces, en 1965 se generó la clasificación de Laure, y en realidad pues no existe una gran brecha en cuanto a cambios en este aspecto, a pesar de que hay nuevas clasificaciones. Desde el punto de vista histológico, siempre subdividimos las causas más frecuentes de cáncer en dos: el tipo intestinal, que es el más frecuente y tiene un componente ambiental importante, tiene algunos factores hereditarios, sin embargo están potenciados por el efecto ambiental, y generalmente se asocia la infección por el Helicobacter pylori, que va a generar atrofia del epitelio gástrico y eventualmente metaplasia, y esa metaplasia eventualmente se puede convertir en displasia. Y el otro subgrupo de pacientes es el que tiene un cáncer de tipo difuso, que tiene que ser un cáncer poco diferenciado, que no genera un proceso multietapas, sino que pues, se correlaciona con una mutación genética que básicamente va a generar una alteración en las uniones intercelulares y va a generar un cáncer difuso que afecta de manera difusa las paredes del estómago, el cual se ve engrosado, y generalmente afecta a pacientes más jóvenes y conlleva a un peor pronóstico. Entonces, se habla que el cáncer de tipo difuso debe haber, existe una teoría del doble hit, que hay una mutación en el cual el paciente nace con algún gen o con algún alelo mutado, y al transcurso de la vida pues adquiere una segunda mutación, el doble hit, o que inclusive el paciente pueda nacer sin la herencia de ellas, pero adquiera las dos mutaciones de nuevo. Estas lesiones no tienen pues alguna lesión precursora, y por eso los cánceres de tipo difuso son tan difíciles de diagnosticar, pues es relativamente complicado agarrarlos cuando son tempranos. Normalmente, como no hay lesiones precursoras o premalignas, sino que se manifiestan de una vez como una neoplasia, entonces pues
representa una situación difícil para los endoscopistas y también para el manejo, pues afecta a personas jóvenes y normalmente no tienen lesiones precursoras, a diferencia del cáncer intestinal que acontece en un fenómeno de multietapas. Una infección crónica por Helicobacter pylori puede generar una gastritis crónica que eventualmente se puede convertir en atrófica y eventualmente metaplasia como factor de riesgo para displasia, siempre tomando en cuenta la asociación con el ambiente y por lo tanto, como pues tiene varias etapas en la génesis de la enfermedad, entonces podemos tomar esas lesiones precursoras y evitar que estas mismas se conviertan en lesiones neoplásicas o al menos podemos captarlas de manera temprana. Con base en los estudios de Lauren de 1965, el doctor Pelayo Correa, un médico latinoamericano, describió cuál era la progresión para ambas vías en la génesis del cáncer gástrico, en el cual teníamos una mucosa normal que a través de pues, algunos factores ambientales y también genéticos podía entrar en un estado de inflamación crónica. Si tenía una mutación puntual en el gen de la E-caderina, pues iba a conllevar a un cáncer genotípicamente catalogado como difuso, que se comportaría fenotípicamente como una linitis plástica, una cámara difusamente afectada, engrosada, con pérdida pues, de la insuflación. Y si el paciente entraba en un esquema multietapas, esta inflamación crónica iba a generar una atrofia del epitelio y las glándulas gástricas, y esta atrofia pues generaría una hipocloridria que representaría pues en el transcurso de los años un cambio a metaplasia intestinal, en el cual el epitelio gástrico convencional se transformaría en otro epitelio maduro, pero no propio del estómago, muy similar al intestino, inclusive con células caliciformes y que inclusive de aspecto casi que absortivo, que esta metaplasia podría ser completa y subsecuentemente incompleta, y esos cambios podrían derivar un estado de displasia en el cual entraría en un ciclo pues, de afección en el cual discurriría entre displasia de bajo grado, alto grado y subsecuentemente displasia o carcinoma in situ hasta convertirse en un carcinoma de tipo intestinal. Entonces, vemos en esta gráfica que realmente la infección por Helicobacter pylori se genera en los primeros 10 años de vida. Hay varios factores de virulencia del Helicobacter, como por ejemplo poseer algunos de los genes o de los cassettes de citotoxicidad como el CAC-A y el PAC-A. Esos factores de virulencia hacen que pues, la reacción o la génesis de cáncer pueda ser en mayor proporción. También hay algunas mutaciones o polimorfismos en los genes de la interleuquina B que nos va a generar una reacción inflamatoria exagerada o pues básicamente el organismo del Helicobacter puede generarla por sí mismo, pero en algunos pacientes esta reacción puede ser exagerada y esto nos va a generar un estado de gastritis crónica superficial que puede ser activa y posteriormente este estado de inflamación crónica a nivel del transcurso de la edad en la juventud va a generar radicales libres. Estos radicales libres pueden generar dos situaciones o dos rutas. Una, un segundo hit que nos genera una mutación en el alelo restante de la E-caderina y que nos lleve a un fenotipo de cáncer difuso o que el paciente entre en un estado de gastritis crónica que generalmente pues, va a avanzar en el tiempo y nos puede generar una gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica, eventualmente si nosotros fumamos otros factores como el fumado o la sal, puede pues continuar expandiéndose en todo el cuerpo gástrico. Aparentemente en ese estadio de la juventud es donde algunos antioxidantes o micronutrientes que podemos encontrar en las frutas nos podrían proteger hasta cierto grado. En adultez media, esta gastritis crónica atrófica se va a extender. Inicialmente inicia en el antro, sin embargo va a seguir avanzando hacia el cuerpo y va a generar un estado de hipocloridria que si pues sumamos otros factores como las nitrosaminas va a generar inestabilidad en algunas células madre y estos factores de riesgo de gastritis crónica son los que nos van a generar finalmente metaplasia de tipo intestinal y esta metaplasia cuando empieza a generar una serie de acúmulo de errores desde el tipo genético, errores en la mutación o replicación del ADN, hipermetilaciones, acúmulo de mutaciones en otros genes va a generar que esta pues, metaplasia pase a ser displasia y que esta displasia eventualmente se convierta en un carcinoma in situ o avance hasta un carcinoma tubular de tipo intestinal. Existen algunos genes específicos o algunas alteraciones que lo vemos con alguna frecuencia y esas son las alteraciones que se van a ir sumando en los estadios finales de la enfermedad y después de que se genera una mutación generalmente tienden
a venir otras detrás de ella. Las más frecuentes que podemos observar son algunas en los genes de supresores de tumores, como el P53 y el APC. También pueden haber fallos en los genes de mismatch repair, que estos genes pues tienen que ver, son los genes encargados con la reparación de bases de ADN que pues, no tienen un apareamiento correcto, y generalmente son los relacionados con MLH1, MLH2, MCH2, 3 y 6. Y también estos genes, pues la alteración que puede generar que pierdan su función tienen que ver con hipermetilación. Hay otros oncogenes, también puede haber mutaciones en algunos factores de crecimiento y algunas mutaciones en la lesión celular, como la de la decaderina, que se puede ver muy temprano en los carcinomas de tipo difuso, pero al final en el pues, estadio avanzado de algunos tumores intestinales también pueden tener mutaciones en este tipo de genes. Este cuadro enlace es simplemente para que veamos que inclusive dependiendo de la localización de la lesión pueden haber ciertos, alguna predisposición a tener diferentes mutaciones, y por eso algunos tumores tienen un comportamiento biológico muy distinto. Se sale pues de mi interés que ustedes se memoricen todas las mutaciones puntuales que pueden ocurrir o la proporción de ellas. Sin embargo, quiero que sepan que pues pueden haber algunos tumores que tengan inestabilidad desde el punto de vista microsatelital. Hay algunas otras mutaciones que tienen relaciones con infección por virus de Epstein-Barr. Hay otras que tienen que ver con inestabilidad y es lo que hablábamos de los mismatch repair. Y esta inestabilidad puede ser cromosómica o también desde el punto de vista microsatelital. Y pues todas estas mutaciones o el acúmulo de las mismas es lo que va a generar al final la ruta en la génesis del cáncer. A diferencia del cáncer intestinal, el cáncer difuso, hablamos de que es un cáncer que no tiene lesiones precursoras, y normalmente la mutación que se genera con mayor frecuencia es la proteína E-caderina localizada en el cromosoma 16, y esta proteína E-caderina es muy importante porque tiene que ver con las uniones intercelulares. Entonces, al mutarse esta proteína, básicamente las células pierden esa adhesión intercelular y tienden por eso a soltarse, a crecer de manera desproporcionada, descontrolada, generando este subtipo de cáncer que tiene una infiltración subepitelial muy importante, difuso. Vemos la cámara gástrica totalmente engrosada, esto no es un grosor para nada normal de la cavidad gástrica, inclusive vemos un ganglio pues bastante afectado, y este tipo de cáncer gástrico difuso normalmente adquiere el tipo macroscópico de linitis, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, de manera muy general, el tipo intestinal pues es un cáncer más glandular, se ven pacientes de mayor edad, y el patrón macroscópico normalmente tiende a ser una formación tumoral. Hay muchas mutaciones que vimos en las gráficas, dependiendo de la localización pueden ser variables. Sin embargo, es diferente cuando se relaciona, por ejemplo, con el cáncer difuso, donde la mutación más frecuente es asociada a la caderina. El tipo difuso normalmente es en pacientes más jóvenes y tiene un crecimiento en esparcimiento, un crecimiento difuso. Normalmente no genera tumores hacia adentro del lumen, sino un engrosamiento de los pliegues, una pérdida de la extensibilidad de la cámara gástrica, y pues realmente son subtipos de cáncer diferentes con un peor pronóstico para el subtipo de cáncer difuso. ¿Cuáles van a ser las características clínicas? Es importante reconocer que la mayor parte de los pacientes en los estadios tempranos van a estar asintomáticos, y es por eso que es muy importante las estrategias de tamizaje. Dependiendo de la población, hay países que tienen estrategias más o menos agresivas. Como nosotros estamos todavía en una zona caliente, debemos ser un poco más agresivos y mantener una tasa de screening o un tamizaje por lo menos a partir de los 50 años a través de una endoscopía, y en pacientes más jóvenes si hay antecedentes heredofamiliares de cáncer. ¿Por qué? Porque cuando ya el paciente tiene pérdida de peso, dolor abdominal, dificultad para deglutir como se puede ver en los tumores del cardias, náuseas, vómitos postprandiales, saciedad, sangrado digestivo, anemia, algunos cuadros como de pseudoobstructivos tipo pseudocalacia o síndromes pilóricos, o los síntomas por metástasis, entonces ya estamos tratando con un cáncer avanzado y el pronóstico de este paciente y la mortalidad va a ser mucho más alta. Entonces, la idea de nosotros es capturar a los pacientes que tienen riesgo de generar la enfermedad. Y como nosotros vemos un punto caliente en un país de alta incidencia, alta prevalencia, no debemos olvidar que los pacientes asintomáticos hay que tamizarlos. Ya cuando el paciente tiene síntomas, evidentemente hay que correr con el diagnóstico. Sin embargo, cuando ya se presentan los mismos, normalmente estamos
periodo un poco tarde y la parte de mortalidad y morbilidad es mucho mayor. Entonces, el examen físico inicialmente puede ser normal también. Cuando el paciente ya tiene ascitis, normalmente se debe a carcinomatosis peritoneal. Cuando se debe cuando se palpa una masa gástrica o una masa epigástrica, entonces ya estamos hablando de un cáncer voluminoso o de nódulos aumentados de tamaño. Al igual que pues de manera clásica se ha descrito como lesiones como el nódulo de Virchow, que es el ganglio supraclavicular izquierdo generado por la parte de drenaje linfático de las estructuras abdominales, normalmente aparecen muy tardíos y son poco frecuentes. También el nódulo de la hermana Mary Joseph, que son los nódulos periumbilicales, nódulo de Irish, que son los nódulos axilares izquierdos, y también la presencia de masas al tacto rectal. Entonces, toda esta aparición de nódulos y cuadros clínicos normalmente se correlacionan más con cáncer muy avanzados, entonces son poco frecuentes observarlos y la mayor proporción de pacientes van a tener un examen físico normal. Pueden haber algunas manifestaciones paraneoplásicas como la queratosis seborreica difusa, o el síndrome del trelar también se puede ver en estos pacientes, que son estas apariciones de lesiones seborreicas difusas. La acantosis nigricans, que no solo se asocia a la resistencia a insulina, sino en ocasiones se puede asociar a síndromes paraneoplásicos, anemias hemolíticas microangiopáticas, algunos tipos de nefropatías, estados de hipercoagulabilidad, normalmente se ven como manifestaciones paraneoplásicas, sin embargo, pues son manifestaciones tardías, al igual que las manifestaciones por metástasis. Los sitios de metástasis más frecuentes asociados al cáncer gástrico, evidentemente, disculpen, los nódulos regionales en las cercanías de la localización del tumor o inclusive a distancia, y los órganos que con frecuencia vemos afectados son hígado, que es un punto importante, el peritoneo, ovarios, que se puede relacionar con el tumor de Krukenberg, sistema nervioso central, hueso, pulmón y tejidos blandos van a ser los sitios con mayor frecuencia. Pero pues, no quiero que se lleven la idea de que estos son síntomas frecuentes, que son hallazgos frecuentes, son hallazgos que se ven cuando el tumor está avanzado. Lamentablemente, pues con alguna frecuencia encontramos este tipo de lesiones en estadios avanzados y podemos ver esas afecciones metastásicas. Sin embargo, nosotros no debemos buscar solo este subgrupo de pacientes. Evidentemente, si el paciente tiene una sospecha clínica, un tumor avanzado, debemos cubrir, pero no debemos olvidar que hay un subgrupo importante de pacientes asintomáticos que pueden tener una neoplasia, y ellos no lo debemos olvidar, y sabemos que debemos tamizarlos con test de screening. ¿Y cómo vamos a hacer este diagnóstico? Puede ser a través de dos maneras: a través de estudios varitados como la serie gastrorenal o la endoscopía. Realmente los estudios a gran escala, no se han realizado estudios comparativos tan significativos que nos permitan generar alguna pues, diferencia entre ambos estudios de serie gastrorenal y endoscopía. Sin embargo, sí se sabe que de manera global la sensibilidad y la especificidad de la gastroscopía es mayor que la de la serie gastrorenal y que la de los estudios varitados. Sin embargo, el problema de la endoscopía es que en algunos países es costosa, que pues, no está exenta de riesgos, que es operador dependiente, que necesitamos un especialista que realice el estudio, a diferencia de los estudios varitados que a través de un técnico se pueden realizar y pues nada más requieren posteriormente nada más el análisis por parte del radiólogo. Entonces, en las estrategias de screening, cuando se intentan hacer programas de tamizajes grandes, algunos países a nivel mundial continúan utilizando la serie gastrorenal como estudio de tamizaje inicial, y si el estudio sale positivo, subsecuentemente se utiliza la gastroscopía. Sin embargo, en países con poca prevalencia o donde no hay programas grandes, globales, en los cuales pues hay una incidencia baja de cáncer, entonces también se puede hacer la endoscopía. También en los países con alta incidencia se puede utilizar la endoscopía como estudio inicial, como es el caso de nosotros, debido a lo que explicamos anteriormente, de que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Y también, pues obviamente si lo tomamos desde el punto de vista diagnóstico, si el paciente sale con una serie positiva, ocuparía un segundo estudio. Entonces, la rentabilidad, por ejemplo, para la medicina privada de realizar solo el estudio varitado puede que no sea tan buena. Sin embargo, para programas de detección grande, como por ejemplo en los institucionales, en algunas ocasiones es viable o es factible utilizar los estudios varitados, y por lo tanto es una pues herramienta que se puede utilizar, se puede echar mano, pero siempre la gastroscopía va a tener la ventaja de su mayor sensibilidad, especificidad y que permite la toma de biopsias. Entonces, vamos a ver, esas son unas imágenes de serie gastrorenal del Centro de Detección de Cáncer Nacional, y vemos cómo el medio de contraste está en la cámara gástrica. Sin embargo, aquí a nivel de cisura vemos que el medio se acumula en un punto
formando un tipo de úlcera. Y aquí la vemos con mayor detenimiento, los bordes elevados de la úlcera y un centro, una superficie ulcerosa. Cuando vemos zoom aquí se queda un poco en medio, este es el nicho o la superficie de la úlcera y estos son los bordes, es una úlcera que a pesar de que se ve redondeada, sí tiene un poco de márgenes mal definidos y por lo tanto es una lesión sospechosa. Entonces este paciente se tamizó a través de una serie gastrodenal y subsecuentemente entonces se le realizó la endoscopía, es el mismo paciente y vemos que pues nos confirma esta lesión ulcerada que a pesar de que tiene unos bordes elevados, tiene alguna irregularidad que sangra de manera espontánea, una superficie ulcerada, que era lo que se veía pues en la imagen de la fluoroscopía donde se retenía el medio, y esta lesión en sus bordes asocia una alteración estructural importante. El patrón glandular está francamente alterado y vemos en que estas zonas hay una pérdida también de lo que es el patrón glandular típico con segmentos de necrosis avasculares, otros segmentos cubiertos de fibrina, y esta lesión es altamente sospechosa de una neoplasia gástrica, por lo tanto se toman biopsias. Entonces, para programas grandes de tamizaje uno puede utilizar la serie gastrodenal como un recurso. Sin embargo, pues tampoco está mal utilizar de entrada la endoscopía, porque la endoscopía da la ventaja de que es más sensible, más específica, inclusive para lesiones planas, por ejemplo, las lesiones 0,2B que las vamos a ver adelante, a través de una serie gastrodenal es casi que imposible diagnosticarlas y por lo tanto, pues en este aspecto la endoscopía sigue siendo el gol estándar, pues no solo pues tiene una superioridad desde el punto de vista diagnóstico, sino que también permite la toma de biopsia, pero para programas grandes echar mano de la serie gastrodenal es una posibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje? Costa Rica pues tiene sus programas de tamizaje institucionales y normalmente inician a los 50 años, inclusive en los pacientes que tienen riesgo o en los cantones donde hay mayor riesgo de cáncer gástrico se puede iniciar a los 40 años. Recordemos que el screening, el tamizaje se hace en pacientes asintomáticos, entonces a partir de los 50 años, si el paciente pues no tiene una endoscopía debería hacerse uno. Si el paciente aún tiene familiares, aún digamos de manera generando mayor factor de riesgo, tiene historia familiar de cáncer gástrico, entonces más aún debemos de buscar a este paciente para tamizar. Estos pacientes se les hace una endoscopía y posteriormente se revisan para ver si tienen Helicobacter pylori. Principalmente los que tienen antecedentes de los familiares de primer grado se deben tamizar por Helicobacter porque el Helicobacter es factor de riesgo para cáncer gástrico de tipo intestinal. En los que están negativos, pues seguimos seguimiento y en los positivos sí hay que dar terapia de erradicación. En los pacientes que tienen alto riesgo de cáncer por la parte heredofamiliar se debe continuar un screening cada 2 años. En los pacientes que no tienen antecedentes heredofamiliares pero se les hizo una gastroscopía de tamizaje, entonces en dependencia de los hallazgos que encontremos a nivel de gastroscopía, continuaremos con los estudios subsecuentes a intervalos regulares. Si el paciente pues nada más tiene una endoscopía normal, se pueden espaciar los controles. Sin embargo, si el paciente tiene atrofia o metaplasia e inclusive lesiones displásicas, ese es un paciente que vamos a mantener un control estricto. Entonces, el seguimiento a partir de la primera endoscopía va a depender esencialmente de los hallazgos que encontremos, pero en todos los individuos aún asintomáticos, sin antecedentes de lo familiar, debemos tamizar al menos con una gastroscopía a los 50 años en nuestra Costa Rica porque nos encontramos en una zona de alta prevalencia, alta incidencia de cáncer gástrico en un punto caliente. Si el paciente tiene antecedentes de los familiares, más aún debemos correr en el diagnóstico oportuno e inclusive iniciar el tamizaje 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar. ¿Cuál va a ser la clasificación del cáncer gástrico? Entonces, esta filmina nos recuerda cuál es la constitución histológica de la cámara gástrica. Entonces vamos a tener una mucosa que va a ser caracterizada, la mucosa gástrica, por ser un epitelio glandular. Después vamos a tener la muscular de la mucosa que nos va a subdividir y nos va a separar del espacio submucoso. Después vamos a tener la muscular propia que a nivel de la cámara gástrica vamos a tener una circular interna, una longitudinal externa y unos haces diagonales, y después vamos a tener la capa serosa. Entonces, se define como el cáncer gástrico como aquel que no involucra la capa muscular propia, o sea, el que no va más allá de la muscular propia. De manera específica, el cáncer que se localiza en la mucosa y en la submucosa es el que se define como un cáncer gástrico temprano.
Cuando ya involucra la muscular y de ahí en adelante, entonces ya se considera un cáncer avanzado. ¿Cuál es la importancia de definir un cáncer como temprano o no y cuál es la importancia de diagnosticarlo? Bueno, que el tratamiento va a ser muy distinto. Entonces, tenemos el sistema de TNM en el cual con algunos hallazgos del tumor, el riesgo de metástasis ganglionar y también el metástasis a distancia, entonces logramos caracterizar cuál es el estadio de la enfermedad. Cuando se diagnostica como TX, el tumor no, pues no se encuentra. Cuando es T0, no hay evidencia de tumor. TIS es el carcinoma in situ o displasia de alto grado. T1A cuando el tumor se ubica en la mucosa. Y el tumor T1B es cuando el tumor invade la submucosa. Ya hablamos de T2 cuando el tumor invade la muscular propia. Y por lo tanto, a partir de T2, incluyendo este mismo estadio, hablamos de que la neoplasia ya es avanzada. T3 penetra la capa subserosa. En la T4 invade la serosa y en la T4A invade la serosa con invasión del peritoneo visceral y en la B invade estructuras adyacentes u órganos adyacentes. En cuanto a las metástasis triginales o linfáticas, hablamos de N0 cuando no hay linfáticos, N1, 1, 2 regionales afectados, N2 de 3 a 6 y N3 cuando hay más de 7 y la metástasis M0 si no hay y M1 cuando existen las mismas. Con estos datos nosotros ya subclasificamos a los pacientes en el estadio. Es importante considerar que los pacientes que están en estadio 1A son tributarios a resecciones endoscópicas curativas sin necesidad de quimioterapia neoadyuvante. Entonces son pacientes que se resuelven básicamente en la sala de endoscopía y por eso es muy importante el diagnóstico del cáncer gástrico temprano y por eso es tan importante entender ese concepto multietapa del cáncer intestinal. Como el cáncer más frecuente gástrico es el tipo intestinal, este fenómeno de multietapas nos permite reconocer cuáles son los pacientes que tienen riesgo, los pacientes que tienen metaplasia, los que tienen displasia y todavía antes los pacientes que tienen ascitis crónica asociados al Helicobacter pylori son los pacientes que debemos captar a tiempo para evitar la progresión o inclusive si ya el paciente tiene fenómenos que no van a revertir como por ejemplo de displasia o metaplasia, entonces por lo menos dar un seguimiento para en el momento que aparezca una lesión neoplásica o displásica poder resecarlas endoscópicamente sin necesidad de una cirugía y evitando que avance hacia un cáncer ya avanzado con todas los problemas de morbilidad asociados a los tratamientos y también propios de la enfermedad. Cuando ya el cáncer es avanzado, pues sí ocupamos algunos estudios para estadiar, como por ejemplo, evidentemente, exámenes de laboratorio general, la endoscopía con la toma de biopsia, TAC de tórax, abdomen y pelvis con medio. El ultrasonido endoscópico nos ayuda muchísimo en la parte de metástasis ganglionares regionales principalmente. A veces ayuda en el T, en la profundidad del tumor, principalmente cuando utilizamos las minisondas que nos permiten ver la penetración del tumor y en el centro de cáncer, pues nosotros utilizamos este estudio. Sin embargo, cuando el cáncer desde el punto de vista endoscópico aparece temprano, inclusive la percepción del endoscopista tiende a ser más efectiva o tiene mayor validez, tiende a ser inclusive más específica que el ultrasonido endoscópico. Pero el ultrasonido endoscópico es un aliado que también podemos utilizar y nos ayuda principalmente por la parte de metástasis regional. La laparoscopía con lavado peritoneal nos pues ayuda para definir principalmente cómo está la enfermedad, pero también ver el envolvimiento o la afección peritoneal. Y en las localizaciones donde haya PET, la tomografía por emisión de positrones también es una buena posibilidad. No es de mi interés que nos memoricemos cuál es el estadio de cada enfermedad, pero sí es importante que conforme avanza la parte ganglionar y la parte de profundidad del tumor, entonces el estadio clínico va a ser más avanzado y en dependencia de eso el tratamiento va a ser solo médico en los pacientes que son básicamente paliativos o los pacientes que sí son tributarios a cirugía porque son tumores resecables, entonces normalmente se les da una terapia de neoadyuvancia en el cual se da quimioterapia antes de la cirugía, se operan y posteriormente se les da una quimioterapia post-tratamiento. Y en las lesiones tempranas, en los cánceres gástricos tempranos, principalmente cuando involucra solo la mucosa o el primer tercio de la submucosa, entonces pueden ser resecados endoscópicamente y curados sin necesidad de quimioterapia.
Nosotros siempre tenemos que ver cuál es la localización del tumor y según esta localización tenemos algunas clasificaciones. La que usamos con mayor generalidad en nuestro país son las clasificaciones que utiliza la Sociedad Japonesa de Endoscopía Digestiva, donde cuando ponemos E es que el tumor se ubica en el esófago, U es de upper cuando se ubica en el tercio superior, M de la parte media de la cámara gástrica, L de lower cuando está en el anto, en el tercio distal del estómago y D cuando se ubica en el duodeno. Entonces, normalmente cuando nosotros caracterizamos la lesión, utilizamos estas siglas de localización para describir dónde está la lesión. Entonces, si la lesión estuviera en la parte media del estómago, le ponemos M. Pero si además de la localización media creciera un poco hacia la parte inferior, pero es todavía más la parte de afección media, entonces ponemos ML, o sea, ponemos las dos localizaciones, pero siempre en primer lugar la parte que tiene más afección o el punto principal del tumor. Después van a haber algunas clasificaciones histológicas, que pues eso va a ser a través de la biopsia que nosotros tomamos a la hora de la endoscopía. Ahí van unas lesiones benignas como los adenomas, que en realidad son más premalignas porque tienen algún grado de displasia, y también los tumores epiteliales se van a dividir en varios subtipos. El papilar, el tubular, que puede ser bien o mal diferenciado, el pobremente diferenciado, que puede ser tipo sólido o no sólido, el que tiene células de anillo de sello, el mucinoso, y a partir de esto pues nos da una ayuda porque los tipos pobremente diferenciados o células de anillo de sello tienen un comportamiento biológico mucho más agresivo. Hay otros tipos especiales como los tumores carcinoides que también tienen un comportamiento distinto, los carcinomas endocrinos, también los adenoscamosos, los escamosos, los indiferenciados, los misceláneos, otros carcinomas que son de tipo no epitelial como los GIST, que son tumores del estroma gastrointestinal que normalmente se comportan como lesiones subepiteliales. También hay tumores neurogénicos o del músculo liso. También tenemos el linfoma, que uno de los linfomas que más frecuente vemos es el linfoma MALT, que se asocia principalmente a infección con Helicobacter pylori. Tan importante es la asociación con Helicobacter pylori que los pacientes con linfoma MALT de bajo grado o en los estadios iniciales con solo la terapia de erradicación pueden ser curados. Hay otros tipos de linfoma como las células B foliculares o del manto o difuso de células B, entre otros. También pueden haber lesiones metastásicas a la cámara gástrica y también pueden haber otras lesiones tipo tumoral que no son malignas como los pólipos hiperplásicos, que a pesar de que no son malignos en ocasiones pueden generar displasia cuando son principalmente mayores a 10 milímetros. Los pólipos de glándulas fúndicas que asocian mucho a los inhibidores de bomba de protones nunca conllevan riesgo neoplásico a menos que se asocien a una enfermedad que se llama la poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad rara. Otros tumores de tipo Petersjeghers, como los que se ven en algunas enfermedades polipósicas hereditarias o la enfermedad de Cowden, se pueden ver. Estas subclasificaciones histológicas son muy importantes desde el punto de vista patológico, pero me interesa que recuerden que de manera general los dos grupos de cáncer más importantes que afectan el aparato del estómago son el intestinal y el difuso, y pues obviamente se van a subdividir en dependencia de la biopsia en una clasificación histológica. Importante hablar del cáncer gástrico temprano porque los programas de tamizaje van a esto, a detectar estas lesiones tempranas con el fin de resecarlas antes de que se conviertan en un cáncer avanzado, antes de que lleven a metástasis. Entonces, ¿cuál es la importancia del cáncer gástrico temprano? El cáncer gástrico temprano hablamos que es el que se localiza en la mucosa y en la submucosa. Y la importancia de esto es que los cánceres que se ubican en la mucosa o en el primer espesor de la submucosa tienen un riesgo muy bajo de metástasis ganglionar, muy bajo. Los que se ubican en la mucosa es cercano a cero y los que se ubican en el primer espesor, en el primer tercio de la submucosa, es menor al 5% y por lo tanto se pueden resecar endoscópicamente sin necesidad de quimioterapia ni de cirugía. Y ahora vamos a ver con qué técnicas se pueden resecar. Es importante que estos tumores nosotros los caracterizamos macroscópicamente y los vamos a dividir según esta clasificación de Murakami del médico japonés que definió cómo debemos nosotros clasificarlo. Entonces, ponemos lesión tipo 0 porque es un tumor temprano. 1, las lesiones que son protruidas. Vemos aquí en imagen que solo está afectando la mucosa. Las lesiones 0, 2A son las lesiones superficiales elevadas,
que vemos una lesión un poquito elevada que afecta a la mucosa, inclusive en algunas ocasiones puede afectar la submucosa superficial. Tenemos lesiones 0,2B que son superficiales planas, después las 0,2C que son las superficiales deprimidas y las 0,3 que ya son las lesiones excavadas. Entonces, esto es nada más como para recordar que las lesiones 0 son las superficiales y que se va a dividir en 0,1 las protruidas, 0,2 las superficiales, que pueden ser superficial elevada, superficial plana o superficial deprimida, y las lesiones excavadas. Entonces, pues aquí eso es para que veamos posteriormente, para que ustedes tengan el chance de revisar esta parte desde el punto de vista de bibliografía, pero cuando las lesiones tienen más de 3 milímetros, normalmente las clasificamos como 0,1, cuando la elevación es menos de 3 milímetros, entonces las clasificamos como 0,2. Y esta es la importancia que nosotros hablamos previamente. Las lesiones que están confinadas en la mucosa se clasifican como T1A y estas lesiones se pueden resecar endoscópicamente y el riesgo de metástasis granular es casi nula. Las lesiones T1B hay que dividirlas en cuadrantes, SM1, SM2 y SM3. Las lesiones que se ubican en el primer tercio de la submucosa o en las primeras 500 micras también se pueden resecar endoscópicamente porque el riesgo de metástasis ganglionar es muy baja y por lo tanto estos pacientes se pueden curar a través de una resección endoscópica. Cuando el nivel de profundidad es SM2 o SM3, nosotros sí podemos resecar la lesión endoscópicamente. El problema es que tiene mucho riesgo de metástasis ganglionar y los ganglios nosotros endoscópicamente no los podemos resecar y por lo tanto el paciente sí va a requerir una cirugía con una disección ganglionar. Evidentemente, si el tumor ya es avanzado e infiltra la muscular propia, entonces este paciente va a ser tributario de cirugía, pues no podemos resecarlo endoscópicamente. ¿Cuáles van a ser las técnicas de resección? Las técnicas que se escribieron inicialmente fueron la resección endoscópica, que básicamente con endoscopio lo que hacíamos era inyectar una sustancia en la submucosa para generar un espacio virtual, elevarla, separarla de la muscular y luego a través de una asa, con un asa de endoscopía, nada más agarrarla y cortarla. También estas lesiones se pueden resecar en piecemeal, principalmente las displasias de bajo grado. Las displasias de alto grado, los carcinomas, no se recomienda resecar en piecemeal, se deben de resecar en una pieza. Y ese es el gran problema que tenían las resecciones endoscópicas con asa, que lo máximo que nos podía permitir resecar eran tumores menores de 2 centímetros. Sin embargo, con frecuencia diagnosticamos cáncer gástricos mayores de 2 centímetros. Entonces, en este entendido fue donde apareció la disección endoscópica de la submucosa. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Es cuchillos electroquirúrgicos donde marcamos la lesión con algunos puntos, inyectamos para generar el mismo espacio submucoso, pero lo que hacemos es cortar por fuera de los márgenes de la lesión y disecar debajo del espacio mucoso para resecar esta lesión y esto nos permite quitar tumores mayores de 2 centímetros mientras se ubiquen en los primeros 500 micras de la submucosa o en la mucosa. También hay algunos dispositivos para resecar de manera transmural la lesión, como estos equipos de resección de FTR, que básicamente lo que permite es resecar con un asa y meterlo en un dispositivo y cortar para resecar inclusive hasta la muscular. Sin embargo, esto es útil para tumores que no generen muchas metástasis de tipo ganglionar, como por ejemplo los tumores GIST, que son tumores del estroma gastrointestinal que se ubican en la cuarta capa, o sea, que nacen en la muscular o en la muscular de la mucosa. Pero cuando son pequeños, de bajo grado, menores a 1 o 2 centímetros, se pueden resecar a través de estas técnicas de resección. Pero bueno, de manera general, para el cáncer gástrico, la técnica que se utiliza en la actualidad es la disección endoscópica submucosa. Entonces, sí, hay algunas clasificaciones que nos permiten a nosotros definir si la lesión realmente se puede quitar a través de una disección o si realmente amerita una cirugía. Si la lesión está confinada en la mucosa y es menor de 2 centímetros, podemos quitarla con un asa, con una resección endoscópica convencional o con una disección. Si es más de 2 centímetros, debemos usar una disección. Si la lesión es úlcera de menor de 3 centímetros, debemos usar la disección. Esto solo aplica para los tumores diferenciados. Cuando los tumores son indiferenciados, solo podemos quitar a través de disección las lesiones no ulceradas menores de 2 centímetros. Todos los demás casos son tributarios a cirugía. Y las lesiones que involucran a su mucosa, como les expliqué inicialmente, solo se pueden resecar endoscópicamente si afectan las primeras 500 micras de espesor y son bien diferenciados. Si no cumplen estos criterios, entonces el paciente debe ser referido para cirugía. Esta es una imagen de un tumor temprano. Entonces vemos una lesión
de bordes regulares con un centro deprimido. Esta lesión, por presentar los bordes elevados en esta área, se caracteriza como una lesión superficial elevada y por eso le ponemos 0,2A, y por la parte deprimida le ponemos 0,2C, según lo que acabo de explicarles previamente. Endoscópicamente a nosotros nos impresiona que la lesión solo afecta a la mucosa y por eso le ponemos que pues es un T1A, y la precisión del endoscopista entrenado es bastante buena para caracterizar la profundidad del T. Si hay alguna duda se puede echar mano al ultrasonido endoscópico, pero generalmente la precisión diagnóstica de un endoscopista entrenado es muy bueno, y la localización es L porque la localización estaba en el antro. Entonces vemos cómo esto que usamos previamente, estudiamos en las filminas previas, nos sirve para definir este tipo de tumores. Esto es un poquito una imagen un poco más cercana, donde vemos que hay unas áreas pues que ya tienen un epitelio aglandular y hay un epitelio irregular en esta área. Esta lesión nosotros le hicimos una disección endoscópica, que fue la técnica que escribimos previamente. Normalmente en el centro de detección ya nosotros no utilizamos la resección endoscópica para el cáncer. Para las displasias de bajo grado en ocasiones se pueden utilizar, sin embargo para cáncer es mejor utilizar la disección porque nos permite resecar la pieza en un solo bloque, y sacarla en un solo bloque es importante para el patólogo para que defina los márgenes. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es marcar la localización de la lesión, inyectamos una sustancia en la submucosa para generar este abón, este bleb, que nos va a levantar la submucosa y nos va a separar la mucosa de la muscular, y posteriormente con un cuchillo que metemos a través del canal de trabajo cortamos los bordes de la lesión. Vemos que esto que se ve a su lado es la submucosa. Nosotros inyectamos una sustancia con solución fisiológica e índigo carmín para que se vea esta coloración azulada, y en ocasiones ponemos ácido hialurónico o hidroxipropilmetilcelulosa para generar un colchón, y después nos metemos debajo de esta lesión para irla resecando. Básicamente después de la resección vemos esto, este es el píloro, ese es el área de la resección endoscópica, y vemos que el corte de la profundidad es bastante importante y que la resección de la lesión fue completa, y así es como a través de una disección endoscópica nosotros curamos un cáncer gástrico temprano sin necesidad de quimioterapia, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de una hospitalización prolongada, y es por eso que es importante diagnosticar a los pacientes de manera temprana para poder resolverlos de esta manera. Aquí vemos otra lesión. Esta lesión, según la clasificación que hemos visto al principio, es una lesión protruida, entonces por eso se cataloga como una lesión C01. También nos parece T1A porque está localizada en la mucosa. Si uno ve acá, esta es todavía una porción de la mucosa sana, y la localización era M porque estaba en el cuerpo medio. Aquí nosotros utilizamos unas técnicas de imágenes para ver la superficie, la cual tiene áreas sugestivas de cáncer, sin glándulas, con sangrado espontáneo. Y básicamente hicimos lo mismo, marcamos los bordes de la lesión y le hicimos una resección endoscópica. Aquí vemos toda el área de resección y vemos el espécimen histológico con muy buenos márgenes, donde se ve una lesión polipoidea que era compatible con una neoplasia gástrica temprana T1A, un tipo tubular bien diferenciado y una resección curativa y completa. Aquí vemos otra lesión que tiene unos bordes elevados y un centro un poco superficial deprimido, y por eso se cataloga como 0,2A más 0,2C, y nos impresiona que está solo localizada en la mucosa y estaba localizada también en el antro, en la curvatura menor. Hicimos la misma técnica, resecamos la lesión y pues así es como se cura pues otro tipo de cáncer temprano. Estas lesiones son muy extrañas de ver, son poco frecuentes, realmente nosotros las vemos casi como un garbanzo de libra, y son las lesiones 0,2B, que son las lesiones planas, superficiales planas, y está la lesión al nivel de la mucosa. Nada más vemos esta área irregular que con las técnicas de luz se vea simplemente así. Esta lesión se resecó endoscópicamente y la pieza final era una lesión de 7 milímetros compatible con un cáncer gástrico temprano, pero de tipo difuso, con células de anillo de sello. En estos pacientes, como son lesiones de menos de 2 centímetros, se pueden hacer dos abordajes. Uno de ellos es operar para realizar resección ganglionar, aunque se ha visto que pues, realmente no es necesario. Sin embargo, como estos tumores tienen un comportamiento biológico muy agresivo, la mayoría de ellos tienden a operarse. Entonces, ¿cuál es el cáncer gástrico avanzado? Ya entramos con otro subgrupo. El cáncer gástrico avanzado es el que ya involucra más allá de la muscular propia, incluyendo la misma.
Entonces, también van a haber algunos subgrupos macroscópicos para el cáncer gástrico avanzado. Vamos a ver que el tipo 1 tiene la formación de masa y vemos que esta masa involucra ya la capa muscular. El tipo 2 es una úlcera de bordes elevados rodeados por un tejido gástrico que se ve grueso, pero que los márgenes están bien definidos y una superficie central ulcerosa. La tipo 3 es también una úlcera, pero es una úlcera infiltrativa, donde los márgenes que rodean la lesión se ven elevados y se ven poco definidos, no hay un buen margen de la lesión, por lo menos desde el punto de vista endoscópico. Y la lesión tipo 4 es la difusa, la difiltrativa difusa, es la linitis plástica. Y esos tumores no se ve una marcada ulceración, ni tampoco una franca úlcera, ni tampoco una franca elevación, sino que se ve una mucosa gástrica engrosada e indurada con márgenes que normalmente son pocos claros. También a veces se utiliza la clasificación tipo 5 para poner inclasificables, pero con poca frecuencia la utilizamos. Y nada más aquí también algunas imágenes de pacientes del centro de cáncer. Todas estas imágenes que les he mostrado son pacientes propios de nuestro país y es para que nosotros veamos que es una enfermedad real. Entonces, ya este subtipo de cáncer ya es un cáncer gástrico avanzado, ya no es tributario a la resección endoscópica como vimos en los cánceres del principio de la charla. Y aquí se ven lesiones protruidas, una lesión protruida que también inclusive tiene una área de afección circundante y aquí también otra lesión protruida que es pues, compatible con un cáncer gástrico avanzado. La tipo 2 es la úlcera, pero esta úlcera vemos que tiene los márgenes redondeados, pero los márgenes tienden a ser bien definidos, a pesar de que son irregulares, son bien definidos. Entonces, como es una úlcera, pero de márgenes bien definidos, se cataloga como un cáncer gástrico tipo 2. Evidentemente tomamos siempre biopsias para esclarecer el subtipo histológico. El tipo 3 son úlceras, pero ya vemos que los márgenes son menos claros, más difusos, menos evidentes. Aquí vemos también esta úlcera y a pesar de que este segmento sea un poquito elevado, aquí aquí se pierden los márgenes, se ve mucho más difuso. Eso es una úlcera infiltrativa y se cataloga como un cáncer tipo 3. Y los tipo 4 es la linitis plástica. Es el cáncer que generalmente es de tipo difuso y que toma macroscópicamente esta disposición y vemos unos pliegues gástricos engrosados, sumamente congestivos, una mucosa totalmente anormal. Vemos que la insuflación de la cámara gástrica está disminuida, no se expande de la manera apropiada y vemos en esta otra imagen otro cáncer de tipo linitis o tipo 4 donde la cámara está pues casi que colapsada, la extensibilidad pues está muy comprometida y este subtipo de cáncer tiene que hacer una infiltración subepitelial o submucosa, va infiltrando por debajo de la mucosa y normalmente este tipo de cáncer es el que se asocia más al tipo difuso donde se encuentra la mutación de la decaderina. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el cáncer gástrico? Entonces, de manera importante, la prevención. Evitar que pues, el paciente vaya a llegar a un tipo de lesión avanzada. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? A través del tamizaje. Antes del tamizaje, evidentemente, estilos de vida saludable, cese del tabaquismo es fundamental, evitar la obesidad, evitar exceso de comidas saladas o con compuestos nitrosos, tener una dieta balanceada, rica en frutas y verduras y que también pues tenga su componente proteico. Eso todo, pues ese componente nos va a ayudar en la prevención. Y también tener conciencia del tamizaje. O sea, si el paciente tiene antecedentes de los familiares de cáncer gástrico, tamizar a ese paciente a través de, pues, ojalá una gastroscopía 10 años antes de la diagnóstico del familiar. Y si el paciente no tiene antecedentes de los familiares de cáncer o el cáncer ocurrió en su familiar después de los 50, 60 años, entonces aún así en este paciente asintomático debemos tener por lo menos una gastroscopía a partir de los 50 años y el seguimiento subsecuente va a depender de los hallazgos que encontremos en la endoscopía. Esto nos va a permitir que en el fenómeno de multietapas encontremos los pacientes que tienen riesgo de progresar a cáncer, los pacientes que tienen helicobacter y tratarlos, o los pacientes que tienen metaplasia y darle seguimiento antes de que aparezca displasia, y en el momento que aparezca displasia, resecarla para que, pues, a través de un procedimiento endoscópico con poca morbilidad, con poca tasa de complicaciones, nosotros logremos curar lesiones tempranas, inclusive cáncer gástricos tempranos. Pero ya cuando la lesión, pues, va más allá de la muscular, entonces, pues cambia un toque la cosa. Entonces, hablamos que los pacientes que están T1, N0, se puede considerar la resección endoscópica.
Principalmente la resección endoscópica se considera para lesiones bien diferenciadas, como les expliqué inicialmente, y ojalá que estén confinadas en la mucosa o en las primeras 500 micras de la submucosa. Las lesiones pobremente diferenciadas se debe considerar mejor la cirugía, pero si son menores de 2 centímetros y no son ulceradas, también se pueden resecar endoscópicamente. Sin necesidad de cirugía, sin necesidad de quimioterapia, si la resección es curativa y los márgenes son negativos, se consideran curables. El paciente que ya está en un estadio superior a T1N0, o sea, T2 o T1N1 o cualquier estadio por arriba de esto, entonces si la lesión es operable, lo que se prefiere es dar quimioterapia neoadyuvante preoperatoria. Posteriormente, operar el paciente y dar un ciclo de FLOT o dar el esquema de tratamiento postoperatorio. Entonces, ese es el esquema usual que se le da al paciente. Quimioterapia preoperatoria, neoadyuvante, cirugía y luego nuevamente los subsecuentes ciclos de quimioterapia postoperatoria. En algunos casos se operan a los pacientes sin neoadyuvancia, sin embargo, eso ya es un criterio más oncológico, pero las guías apoyan más la quimioterapia preoperatoria y la neoadyuvancia. En algunos pacientes se da quimiorradio, sin embargo, los tumores por lo menos gástricos específicamente tienden a ser poco radiosensibles. Los tumores del cardio tienden a ser muy sensibles a la quimio y esa es una característica que es un poco diferente de ellos. En las lesiones que son inoperables o metastásicas, entonces, pues en algunos casos nada más dar tratamiento de soporte si el paciente está en una mala condición, pero algunos de ellos sí son tributarios a quimioterapia paliativa. Si el paciente pues responde bien al tratamiento, se puede hacer una revaloración a ver si puede ser nuevamente candidato a cirugía o si no, simplemente continuar con la terapia pues por lo menos desde el punto de vista oncológico, y si no responden hay esquemas de segunda línea, que bueno, no es de mi interés pues tocar esta parte, pues es totalmente oncológica y se escapa de los objetivos del tema, pero es para que pues se den cuenta que entre más temprano tomemos la enfermedad, menos la posibilidad de que el paciente se vaya a complicar, mejora la sobrevida y también la parte de tratamiento tiende a ser más curativa. ¿Cuál va a ser el manejo quirúrgico de estos pacientes? Entonces, dependiendo de la localización del tumor, así va a ser la cirugía. Cuando la cirugía está en la parte distal del cuerpo gástrico o en cuerpo medio, se pueden hacer resecciones o gastrectomías distales, si no hay que hacer gastrectomías totales. Entonces, si el paciente tiene un tumor que está ubicado en la parte distal, se puede resecar, hacer una gastrectomía distal y posteriormente varias reconstrucciones. Inicialmente se hacían las cirugías de Billroth, en donde nada más se hacía una anastomosis entre el remanente, el muñón gástrico con el duodeno. Sin embargo, la cirugía al menos del Billroth 1 generaba mucho reflujo biliar. Se intentó hacer una reconstrucción tipo Billroth 2, donde básicamente pues el cabo donde estaba la primera porción del duodeno se dejaba aparte y se generaba una tracción distal y se generaba una anastomosis, un poco generando como un asa aferente y un asa deferente. Sin embargo, también pues tenía síndromes como los de dumping o síndromes de asa aferente y deferente, entre otras complicaciones, y también aumento de la tendencia del cáncer del muñón, y por eso en la actualidad la que se utiliza con mayor frecuencia es la YRU, que básicamente lo que se hace es, bueno, se deja un remanente gástrico, esta es la porción del duodeno, se llega hasta el yeyuno, se corta el yeyuno y se asciende, y esta asa de yeyuno posteriormente 45 centímetros distalmente se genera otra anastomosis con la porción del duodeno que quedó pues ahí residual para que drenen los jugos pancreáticos y biliares, y esta cirugía en YEP endoscópicamente nos va a generar ver un asa ciega y otra asa permeable. Entonces así es como nosotros lo distinguimos. En las gastrectomías totales, cuando se quita todo el aparato de todo el estómago, entonces generalmente lo que se hace es una YRU para la reconstrucción quirúrgica. Pero pues básicamente la idea de esto es que vean que sí hay diferentes tipos de reconstrucción, y de manera general que pues nos quede esta moraleja, que hemos tenido una evolución favorable en los últimos años en cuanto a la incidencia y mortalidad por cáncer gástrico. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad importante que no debemos olvidar. Debemos siempre inculcar en nuestros pacientes los estilos de vida saludables para
la prevención de los factores de riesgo modificables. Y cuando el paciente tenga algún factor de riesgo no modificable, como por ejemplo herencia, entonces tamizar tempranamente a este paciente a través de una gastroscopía, tamizar si tiene antecedentes de los familiares 10 años antes de la aparición del diagnóstico, o si el paciente tiene más de 50 años, disculpen, aún asintomáticos, entonces en estos pacientes debemos hacer una endoscopía tamizaje, porque Costa Rica todavía se encuentra en una zona caliente, y a partir de esa endoscopía inicial, ahí veremos cuál va a ser el seguimiento subsecuente. Los tumores tempranos que se ubican en la mucosa o en los primeros espesores de la submucosa pueden ser resecados endoscópicamente sin necesidad de cirugías ni quimioterapia adicional. Sin embargo, cuando los tumores ya son avanzados, si son resecables, lo óptimo sería darles neoadyuvancia, quimioterapia preoperatoria, cirugía y después quimioterapia. Sin embargo, algunos pacientes caerán en el subgrupo de no resecables, como por ejemplo cuando ya hay evidencia de carcinomatosis peritoneal, y a estos pacientes pues se les da una quimioterapia paliativa con el fin pues, de mejorar calidad de vida y extender un poco más este aspecto en estos pacientes. Entonces básicamente va en cuanto a la prevención, el manejo de los pacientes en cuanto a la atención primaria. Evidentemente, si el paciente ya tiene síntomas sugestivos de cáncer avanzado, como vómitos postprandiales, pérdida de peso, pues, lesiones sugestivas de ganglios a distancia o metástasis regionales, entonces ya más aún debemos correr, pero en los pacientes que son saludables, asintomáticos, arriba de los 50 años en nuestro país, que pues tienen alta incidencia, entonces debemos considerar estudios de tamizaje para pues, hacer una endoscopía y diagnosticar este subgrupo grande de pacientes que tienen o cáncer asintomáticos o lesiones premalignas o pues, fenómenos en este sistema de multietapas que nos va a permitir seguirlos para que no lleguen a este cáncer avanzado, y aquí es como podemos impactar la mortalidad de nuestros pacientes. Muchas gracias.